todos. En este video vamos a ver la demostración de la proposición 28, libro 1 de Euclides, el cual nos dice que si una recta al cortar dos rectas forma el ángulo externo igual al ángulo interno no adyacente del mismo lado, o los dos ángulos internos del mismo lado suman dos ángulos rectos, entonces las rectas serán paralelas entre sí. Esto quiere decir que si yo considero dos rectas y una transversal a ellas, entonces en el primer caso lo que tenemos es que el ángulo externo, si este ángulo externo es igual al ángulo interno que no es adyacente a él pero que está del mismo lado de la transversal, si esos dos son iguales, entonces mis rectas van a ser paralelas. Y en el segundo caso lo que tenemos es que si el ángulo interno, o más bien los dos ángulos internos del mismo lado de la transversal suman 180 grados, entonces las rectas también son paralelas. De esta forma lo que podemos ver es que tenemos dos condiciones separadas, entonces si se cumple cada una de ellas, las rectas van a ser paralelas. Bueno, antes de empezar nuestra demostración, pues vamos a poner puntos para que podamos guiarnos, y a mis rectas las voy a determinar por los puntos DE y FG. A la transversal la voy a determinar por los puntos AB, y a los vértices en donde la transversal corta a las rectas voy a llamar H y K. ¿Okay? Bien, entonces en el primer caso tenemos que el ángulo HA es igual al ángulo GKA. Esto es nuestra hipótesis. Y lo que queremos es ver que DE es paralela a FG. Bueno, lo primero que podemos observar es que el ángulo EHA también es igual al ángulo DHB. ¿Esto por qué? Pues porque son opuestos por el vértice. Y ya teníamos como resultado que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, si yo tengo que dos cosas son iguales a una tercera, entonces esas cosas son iguales entre sí. Esta es la noción común 1. Entonces de aquí podemos afirmar que el ángulo GKA es igual al ángulo DHB. Pero estos dos ángulos son alternos internos. Y ya también por el recíproco del quinto postulado habíamos visto que cuando los ángulos alternos internos que se forman por la transversal que corta dos rectas son iguales, entonces tenemos que las rectas son paralelas. Entonces aquí tengo que DE es paralela a FG. Y con esto demostramos la primera parte de nuestra proposición. Ahora bien, para la segunda parte, lo que tenemos de hipótesis es que el ángulo de HB más el ángulo AKF es igual a 180 grados. Esa es nuestra hipótesis. Bien, en este caso lo que podemos observar, si me tomo un ángulo auxiliar, en este caso el determinado por el vértice H, en este caso tenemos que el ángulo DHB más el ángulo BHE es igual a 180 grados. ¿Eso por qué? Pues porque tenemos que son adyacentes y que se formaron a partir de la recta AB. Entonces estos suman 180 grados. Y de aquí lo que tenemos nuevamente es que dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre ellas, nuevamente la noción común 1. Entonces tenemos que el ángulo de HB
más el ángulo AKF, más el ángulo AKF es igual al ángulo DHB más el ángulo BHE. Pero ahora lo que podemos ver es que tengo dos cosas que son iguales, y si a esas les resto una cosa que es igual, en este caso el ángulo DHB, es la noción común 3, tenemos que estos, los resultados o los restos son iguales. Entonces, el ángulo AKF es igual al ángulo BHE. Y observemos nuevamente que el ángulo AKF y el ángulo BHE son alternos internos. Por lo tanto, como son iguales, podemos afirmar que la recta DE es paralela a FG. Y así hemos terminado la demostración de la proposición 28. Nos vemos.